Buenas navegantes y buscadores, bienvenidos a Hablando de Espiritualidad. Este capítulo me lo estáis pidiendo hace muchísimo y es que hay muchos papás y mamás que tenéis hijos que, sabéis que son medium o que son sensibles y otros que pensáis o creéis que pueden serlo, sospecháis que pueden serlo. Y una de las cosas que más preocupa es, si mi hijo es sensible o es medium, ¿yo ahora qué hago? ¿Cómo lo gestiono? Cuando mi hijo me dice que está viendo a alguien o se pone a llorar porque hay una persona en su habitación o porque han oído, porque han visto o lo que sea, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué herramientas puedo darle a mi hijo para que sobrelleve mejor esta situación o su propia condición, ¿no? Y otra pregunta que se hacen muchas veces los padres ¿es su imaginación o realmente está viendo algo? Bueno, pues vamos a abordar todos estos temas porque me parece súper interesante. Como siempre os voy a hablar desde mi perspectiva y desde mi experiencia, tanto como medium y persona sensible, como niña, que bueno, yo he estado en ese lugar en el que de siempre, desde que tengo memoria, pues he visto cosas, he sentido cosas y bueno, pues mis padres, los pobres, hacían lo que podían conmigo como podían y utilizaron ciertas herramientas que yo no os voy a recomendar, pobrecitos mis padres, pero ellos pues con lo que tenían hicieron lo mejor que pudieron, la verdad, lo mejor que pudieron. Pero vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre qué reacciones tenemos muchas veces y qué cosas hacer o no hacer son aconsejables y qué herramientas sobre todo podemos darles a nuestros hijos. Yo soy mamá también de un niño sensible, así que bueno, vengo con las pilas súper cargadas para intentar poneros en perspectiva y sobre todo rebajar el nivel de preocupación porque no pasa nada. O sea, no somos los medios, no somos personas raras, aunque bueno, lo podamos parecer, pero somos personas normales que simplemente pues tenemos esa condición como al que se le da muy bien pintar o se le da muy bien tocar el piano o lo que sea, ¿vale? Así que tampoco nos tenemos por qué asustar, simplemente estamos viendo con mayor facilidad una parte de la realidad que está ahí, ya está, o sea, tampoco es nada del otro mundo, realmente, aunque pueda parecer que sí, eso nos han hecho creer, vaya, de ahí tantos problemas, pero bueno, ese no es el tema ahora. Los niños lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sí que es verdad que a cierta edad pues empiezan a desarrollar miedos, empiezan a desarrollar la imaginación. Los niños no tienen la capacidad de poder discernir entre lo que es real y lo que no, lo que se imaginan y lo que no. Y muchas veces pues tenemos esa duda de, ostras, ¿esto se lo habrá imaginado? ¿No se lo habrá imaginado? ¿Será un sueño normal? ¿Será una señal? Y a veces podemos un poco agobiarnos o entrar en una espiral un poco como de preocupación. Lo primero es estar tranquilos, es decir, porque si el niño lo está imaginando, no ocurre nada porque le vamos a dar el mismo tratamiento que tanto si se lo imagina, perdón, como si no se lo imagina. ¿Por qué? Porque algo fundamental y básico es no darle mucha importancia, es decir, no profundizar, no enfatizar, ¿y qué has visto, cariño? ¿Y esto qué tal? Pero esto no sé qué, o sea, mostrar demasiado énfasis, demasiada preocupación, porque si los niños, ya sabéis que cuando nosotros prestamos mucha atención, cuando hay un comportamiento o hay algo, pues tienden mucho a anclarse en eso y tampoco queremos que se anclen en todo esto, es decir, sino que lo vivan como una experiencia normal como el resto. Es decir, cuando el niño hace cualquier cosa y está bien o te cuenta algo, tú le haces un caso normal, ¿no? Es decir, le decimos, ay, qué bien, y te ha gustado y tal, y esto y lo otro, pues muy bien, cariño, ¿no? Y tampoco va más allá, o sea, no nos escandalizamos. Entonces, cuando nos cuenten algo así, tampoco no nos escandalizamos. Vamos a reaccionar como con cualquier otro tema, es decir, como si estuviéramos hablando de cualquier cosa normal, aunque al principio pueda costar un poquito, que yo lo entiendo y lo comprendo, sobre todo para las personas que esto, pues no habéis experimentado nunca nada o no habéis visto nunca nada,
pues es fácil que a lo mejor os pueda costar un poquito al principio reaccionar de una forma natural y normal. Tampoco significa que le tengamos que quitar importancia. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, mis padres me decían, eso no es real, eso te lo estás imaginando. Esto es una tendencia que tenemos muchas veces, que no quita que puede ser que haya veces que se lo esté imaginando el niño, no. Pero yo, y desde mi propia experiencia hablo, a mí eso no me proporcionaba ningún alivio. Es decir, yo estaba viendo a una persona en mi habitación que me estaba mirando fijamente y a mí que me digan que me lo estaba imaginando, pues vale, pues muy bien, pero yo sigo viendo un señor que me está mirando fijamente en los pies de mi cama, o sea, y me da miedo respirar por si se acerca a mí. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo entendamos porque muchas veces con el tema de la imaginación intentamos quitarle hierro al asunto, pero suponiendo que fuera imaginario, el niño le da igual si lo está imaginando o no. Si lo está viendo y para él es real y por lo tanto, por eso os decía que la forma en la que vamos a reaccionar es igual, tanto si se lo está imaginando como si no. Lo digo para los padres que dudáis, porque hay muchos casos de además de personas que me escribís, Olga, mi hijo me ha dicho esto, mi hijo me ha dicho lo otro, mi hijo me ha dado detalles de una persona, de un antepasado que no puede saber, mi hijo me ha dicho que mi tía abuela guardaba no sé qué, no sé dónde, y que tenía no sé quintos, es decir, que ahí yo creo que no cabe la menor duda de que ese niño es medium y ese niño es sensible o niña. Vamos, blanco y en botella, pero bueno, hay a veces que cuando ven ciertas cosas y encima están en esa edad podemos dudar, pero el tratamiento que le vamos a dar a esos comportamientos es exactamente el mismo. Vamos a intentar acompañarles, decir, bueno, ¿qué estás viendo? ¿A esta persona? Bueno, pues vamos, ahora os diré ciertos protocolos y vamos a ver un poco también cómo lo abordamos. Pero vamos primero a lo que no debemos hacer. Yo como os contaba, a mí me decían, te lo estás imaginando, eso es imaginación tuya, eso no es real. Y a mí eso no me aliviaba en absoluto. De hecho, a mí me creaba un problema porque yo me acuerdo una vez que esto me creó a mí un trauma horroroso. Me metí en la cama y conforme me meto en la cama, me giro y vi, bueno, algo horroroso. O sea, no os lo quiero describir porque quiero que durmáis esta noche, que luego me decís que hago capítulos de mucho miedo, como el de las posesiones, y me decís que lo tenéis que quitar además a mitad porque os da mucho miedo. Entonces no os voy a describir mucho lo que vi, pero vi algo muy, muy, muy feo, con unos ojos rojos que se acercaba a mí. Y yo en ese momento pensé, bueno, vale, o sea, mis padres me dicen que esto me lo estoy imaginando, entonces es mi imaginación. Yo recuerdo, todavía tengo el recuerdo de esas sábanas que eran como un beige clarito con unas florecitas muy chiquitinas, chiquitinas marrones. Sí, alguna vez que lo he hablado con mi madre dice, sí, sí, tú tenías esas sábanas cuando eras pequeña. Es que yo lo recuerdo perfectamente, las sábanas, todo. Debía de ser verano porque solo tenía esa sábana y me acuerdo que me tapé hasta arriba, me tapé la cabeza con la sábana y empecé a repetir, no es real, no es real, es tu imaginación, es tu imaginación, es tu imaginación, es tu imaginación. Yo nada más que hacía repetir eso y cuando abrí los ojos a través de la sábana vi que esos ojos estaban más cerca. O sea, volví a cerrar los ojos, seguí diciendo, yo pensando, si lo digo mucho, desaparecerá. O sea, porque mis padres me han dicho que esto no es real. O sea, si no es real, tiene que desaparecer. Lo estoy contando y tengo los pelos de punta, de verdad. Y cuando volví a abrir los ojos estaban súper cerca. Pegué un grito enorme, o sea, pegué un salto de la cama, empecé a gritar como una loca. Mi padre, o sea, recuerdo, era un piso donde vivíamos y los golpes de los pies de mi padre, pom, 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 de ir corriendo, recuerdo ese ruido. O sea, y yo pensar, viene ya mi padre, ¿no? Como a salvarme. Abrió la puerta, encendió la luz y aquello desapareció. Yo en mi mente, en ese momento, como era pequeña, pensé, vale, o sea, yo estaba viendo esto, que yo estaba llorando, gritando como una loca, pues imaginaos que yo me traumatizó muchísimo, tanto que yo, como os decía, saqué la conclusión de que con la luz encendida se iba y por lo tanto desde ese día no quise nunca más dormir con la luz apagada. Mi padre en una lamparita que teníamos entonces, porque ahora hay lámparas muy modernas, pero entonces no había tanta cosa, me puso un regulador en el cable
y dormía con un poquito de luz, con la luz regulada, pero dormía con luz todas las noches. Y yo hasta los 12 años, creo aproximadamente, no fui capaz de dormir con la luz apagada. O sea, imaginaros el miedo que yo pasé. Entonces, después de pasar aquello, que a mí me dijeran, no, pero es que igual, es que tal, es que esto te lo has imaginado, o sea, a mí me daba igual. Yo tenía pavor a que aquello volviera a aparecer. Es un poco la programación que le hacemos a los niños. Esto no existe, esto no puede ser, esto no es real. Y bueno, y de esta manera al final terminamos convenciéndonos de que eso no es así y terminamos creando esas capas en nuestro consciente que bloquean esa información, esta clase de cosas. Por eso los niños son muy sensibles y conforme van creciendo, la mayoría, no todos, obviamente, aquí está la prueba viviente, pero la mayoría termina dejando de ver. Mucha gente me escribe y me dice, pues yo de pequeña salía de mi cuerpo, o yo de pequeño veía cosas, yo veía a mi abuelo, veía tal, y no, y conforme van creciendo, a lo mejor me dicen, a tal edad empecé a dejar de ver, o me pasó esto y ya no vi más, ¿no? Y llega un momento en el que como que eso se merma y al final son bloqueos mentales que adquirimos porque, bueno, pues tenemos ya estas bases. Seguro que muchos de vosotros me estáis escuchando y lo primero que habréis tirado de, ¿no?, de mochila un poco subconsciente es el decirle, no, pero si eso no existe, o eso no está ahí, eso no es real, o eso te lo has imaginado, o te ha parecido a ti, ¿no? Y bueno, es totalmente normal, pero no es la solución. Lo que necesitamos es darles herramientas en las que ellos se sientan seguros. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú sobre todo eres pequeño y no sabes lo que estás viendo, nadie te explica lo que estás viendo. O sea, es decir, la incertidumbre es absoluta. O sea, yo no creo que algo dé más miedo que algo que no conoces absolutamente para nada. O sea, sobre lo que hay más desconocimiento, sobre lo que hay más temor, siempre. Entonces, cuando eres tan pequeño y de repente te encuentras algo así que no sabes qué es, nadie te explica y la única solución que te dan es eso no existe, eso no tal, bueno, lo que tú digas, yo lo estoy viendo ahí, ¿no? Eso produce muchísima ansiedad y muchísimo más temor y además te cohíbe de contarle a tus padres muchas cosas. Yo me acuerdo que había muchas cosas que yo no se las... Yo solo hablaba con mis padres y les decía algo cuando ya me daba mucho miedo. O sea, cuando ya estaba mucho... Y a veces tampoco, porque hay veces que yo lloraba muchísimo, me daba mucho miedo irme a dormir, porque yo desde siempre he hecho viajes astrales y claro, veía cosas, sentía cosas y para mí irme a dormir era un trauma. Y claro, pues a veces por las noches, pues imaginaros, yo llorando, gritando que no me quería dormir, por favor, mi padre que ya está bien, qué tal. Bueno, y se armaban unos pitotes que no os podéis ni imaginar para irse a dormir. Era horroroso. Mi padre y mi madre pues sudaban sangre para que me fuera a dormir y bueno, pues teníamos muchas noches, teníamos circo, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera. Porque para mí era traumático, yo tenía muchísimo miedo. Entonces, había veces que yo no quería hacer algo, yo no quería entrar a un sitio, montaba un espectáculo porque no quería entrar, me ponía a llorar, pero yo no le decía a mis padres muchas veces por qué. Por qué yo no quería ir a ese sitio, por qué yo no quería montar en ese autobús, porque yo sentía que ellos no me entendían y que dijera lo que les dijera me iban a decir que me lo estaba imaginando. Entonces ya no les contaba muchas cosas. Así que cuando estamos haciendo esto estamos evitando que nuestros hijos puedan abrirse con nosotros y empiecen a reprimir experiencias que, aunque para nosotros puedan ser más o menos importantes, para ellos sí son muy importantes porque las están viviendo. Dicho esto, ¿qué herramientas podemos darles a nuestros hijos? Como sabéis, y siempre digo, la energía se mueve mediante la intención y la conciencia. Así que es súper importante que les demos seguridad a nuestros hijos. Mi hijo es súper pequeño y ya lo voy entrenando en esto. Él está en un periodo en el que ya pues que me habla de brujas, de monstruos.
Obviamente yo tengo la ventaja que yo sé cuándo me está diciendo algo porque se lo está imaginando o porque está jugando y cuándo me está diciendo algo de verdad porque yo veo. Entonces, bueno, pero yo hago el mismo tratamiento exactamente. ¿Qué es lo que hago yo? Darle seguridad y darles herramientas. Y siempre le pido que haga lo mismo tanto cuando se lo está imaginando, cuando está jugando o cuando está viendo algo que es real. ¿Qué hago? Pues lo primero es que nuestra energía es la que va a manejar esa situación. Nosotros tenemos el poder de poder mover nuestra energía y la de nuestro alrededor. Y nuestra casa tiene parte de nuestra energía, es decir, vamos a decir que es como si fuera un trocito nosotros. Por lo tanto, podemos poner es que no sé si la palabra sería como un escudo energético. Creo que voy a explicarlo de otra manera. Voy a explicarlo con los perros. Igual algunos me entendéis o no, depende. Pero todos habréis oído que los perros marcan territorio y que sienten, huelen tu miedo, saben cuando tienes miedo. Si tú tienes un perro que está rabioso, que quiere atacarte, porque yo qué sé, porque es violento o lo que sea, no vamos a entrar ahí en ese tema, pero está violento y nota que tú tienes mucho miedo, ese perro se crece, se viene arriba, sabe que tiene miedo, que tienes miedo y que tiene posibilidades, pero sin embargo, si tú te vienes arriba y le muestras que no tienes miedo y que puedes atacarle o puedes hacerle daño, el perro normalmente sale corriendo. Como veréis, me he criado mucho en el campo. Y esto son cosas, ¿no? Un poco con mi padre y es verdad, ¿eh? Esto pasa mucho, es nuestra energía, es decir, nuestra energía está marcando, está diciendo, vete de aquí, que este es mi espacio y que puedo hacerte daño si no te vas, o sea, no soy fácil, o tengo mucho miedo, soy muy débil, por favor no me ataques. Básicamente es un poco eso, pues cuando estamos ante una energía es muy parecido, es decir, esa energía nota si nuestra vibración es de miedo, es bajita, estamos débiles o estamos fuertes y decimos, no, esta es mi casa y tú no puedes estar aquí. Y estamos marcando territorio, por decirlo de alguna manera. Estamos marcando energéticamente nuestro territorio, estamos diciendo, aquí no. Esto funciona súper bien en la mayoría de los casos. Y yo con mi hijo, tanto cuando él está jugando como cuando está imaginándoselo o cuando es real, yo le digo, venga, o sea, tú tienes que decirle, igual a lo mejor dice, hay una bruja, y le digo, ¿dónde hay una bruja ahí? Igual no es verdad, ¿eh? Cuando habla de una bruja, creo que ninguna vez ha sido cierto, pero bueno, ¿dónde hay? Sí, sí, ahí. Le digo, vale, pues ya sabes qué es lo que tienes que decir. Bruja, esta es mi casa, tú aquí no puedes estar, vete. Y le dice, vete. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos encontramos y le digo, díselo fuerte, díselo bien. O sea, para darle a él como ese poder. Digo, ¿ves? Se ha ido. Sí, se ha ido. Y él es que ya siente que tiene ese poder, por lo tanto cree que tiene ese poder. Y cuando haga eso, va a sentir ese poder, se va a empoderar. ¿Qué es lo que yo he notado conforme hemos ido trabajando esto? Que cuando sí que hemos tenido a alguien en casa de verdad, y lo hemos hecho conforme hemos ido practicando, vamos a decir, él cada vez lo dice como más convencido, con más fuerza y a él le da mejor resultado. Vaya que hay que decir que la mayoría de veces tengo que quitar yo lo que hay, por no decir todas, ¿vale? Pero él ya no le da miedo, él tiene esa herramienta, ya no le da miedo. Es como que vete. Y claro, y le digo, yo se ha ido y me dice, no. Porque claro, hay algo ahí y es en plan de, pero bueno, yo creo que dirán, estos dos que están haciendo, ¿no? El niño y esta señora aquí, vete, vete. Y entonces, bueno, normalmente es un alma, entonces le doy luz, no la echo de casa, le doy luz y se va. Pero bueno, le doy luz, la ayudo a trascender, vaya, como queréis llamarlo. Pero él se siente seguro, siente que tiene una herramienta y siente que puede. Entonces, es súper importante cuando estéis ambos y él os diga o ella os diga que hay algo, que están viendo algo, le digas, tú tienes el poder.
tú puedes echar a esta persona de casa, tú puedes echar a lo que hay aquí de casa, tienes que decirle que se vaya, incluso le podemos dar herramientas de que imaginen un rayo de luz y que lo echan hacia ellos, es decir, al final, aunque sea de una forma visual, tenemos que mover esa intención hacia eso. Lo importante es que ellos estén moviendo la energía y redirigiendo la energía con esa intención. Y con esto desde pequeñitos les estamos enseñando a mover la energía, porque la energía es facilísima de mover. O sea, es simplemente poner la conciencia, la intención y tener la certeza de que estamos haciéndolo, de que se está haciendo bien. Nosotros muchas veces generamos, bueno, tenemos inseguridades y eso hace que la energía se mueva de una forma, pues, que fluctúa mucho hacia adelante y hacia atrás, por decirlo de alguna manera. Es decir, no llega con la intensidad que tiene que llegar. Sin embargo, cuando tú crees en lo que estás haciendo, cuando tú tienes firmeza en lo que estás haciendo, la energía llega directa, llega de una forma muy contundente. Entonces, cuando a los niños pequeños les enseñamos a que muevan esa energía contundente de protección, de no, esta es mi casa, este es mi territorio y tú aquí no puedes estar porque no tienes mi permiso, les estamos enseñando a poner esa, vamos a decir, esa valla, ese cerco, esa protección en la casa y a impulsar y a mover cualquier cosa que pueda haber hacia afuera de la casa. Les estamos enseñando a mover la energía de una forma firme y directa. Para mí esto es clave y yo con mi hijo lo estoy practicando y a mí me está dando muy buenos resultados porque yo me he dado cuenta que mi hijo al principio tenía mucho miedo y ahora es como que sabe qué es lo que tiene que hacer. Es como que tiene ya un rol, sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir y ya él solo lo implementa. Y se siente con fuerza y siente que puede y eso ya le está empezando a dar pues cierto poder a nivel energético. Eso es así, es un poder que tenemos todos. Simplemente es cuestión de trabajarlo y sobre todo de creerlo. Porque somos seres que tenemos unas capacidades increíbles, pero estamos dormidísimos, no. Lo siguiente. Así que para mí esto es fundamental, darles estas herramientas. Conforme se van haciendo un poquito más mayores, pues ir explicándoles con total naturalidad, o sea, que el universo no es solo lo que vemos, sino que hay muchas cosas más allá, que igual que un microondas calienta con ondas que no somos capaces de ver, también hay energías, también hay seres, también hay entidades y que no pasa nada. Igual que hablamos de los ácaros y hablamos de los virus, ¿no? Y son cosas que a nosotros nos perjudican y son parte del mundo. No estamos todos llorando por los rincones ni atemorizados porque esta noche nos vamos a acostar con un montón de ácaros en la cama y de bichitos que nos van a correr por todo el cuerpo. A que no, a que ninguno lo pensáis, aunque todos lo sabemos. Que sí, que aunque lavemos las sábanas y lo que sea, ácaros al final siempre hay y nos acostamos con ellos, pero no lo pensamos porque son parte de qué, pues de la vida. Y los virus también, pues nada, te constipas, pues nada, pues lo pasas y punto, ¿no? Y enseñamos a los niños a eso, bueno, te has constipado, te has puesto malito, bueno, no pasa nada, ala, vamos a pasarlo y ya está. Y les enseñamos esa parte de la vida, pues esta parte es exactamente igual, no hay que tenerle miedo, es decir, hay energías negativas, hay energías positivas, hay energías neutras, y igual que un animal carnívoro come carne y un herbívoro come plantas, pues las entidades negativas se alimentan de energía negativa, las positivas de positiva, las neutras de neutra, y bueno, y pues igual que hay parásitos que se alimentan de nosotros y virus que sobreviven gracias a nosotros, o sea, también, ¿no? Podríamos decir que se alimentan de nosotros para poder sobrevivir, o sea, pues también hay energías que también se alimentan de nosotros para poder sobrevivir y es parte de la vida y es parte de la naturaleza y lo tenemos que visualizar como algo normal y tenemos que transmitirlo a nuestros hijos como algo normal. Porque cuando nacemos y crecemos con miedo y con pánico y además resulta que ya para más Inri tenemos ciertas habilidades, o sea, somos carnaza y víctima de las entidades negativas porque estamos vibrando todo el día en miedo, porque estamos todo el rato sintiendo y viendo cosas que pensamos que no son normales, que no sabemos qué es lo que son, ni de dónde vienen, ni por qué, o sea, y yo recuerdo de muy jovencita sentarme y decirle a mi padre, ¿tú crees que yo seré capaz con los años de mantener la cordura? O sea, de estar cuerda, de no volverme loca.
con la cantidad, ¿no? De cosas que veo, que me pasan, que tal, porque yo había momentos en los que sentía que no podía. Sentía que realmente en algún momento mi mente iba a hacer clic, o sea, iba a explotar. No sabía hasta cuánto tiempo iba a poder gestionar aquello. Y si yo hubiera tenido, obviamente no lo tuve, porque no lo tenía que tener, porque yo he venido a trabajar esto y tenía que venir, ¿no? con este aprendizaje y de esta manera. Yo lo tengo clarísimo, ¿no? Pero si yo hubiera tenido información, hubiera sabido a qué me enfrentaba, qué era lo que me ocurría, qué hay en el mundo, ¿no? Aparte de coches, bolsos, casas, árboles y todo lo que vemos alrededor, sino qué hay más allá, pues seguramente lo hubiera vivido de otra manera, no lo hubiera vivido con tanto miedo porque hubiera dicho, ah, bueno, pues es normal, porque cuando tú creces sabiendo que hay espíritus y que no pasa absolutamente nada y que no te pueden hacer daño, pues ya no tienes miedo. Pero cuando tú ves a un señor que te está mirando en tu cama fijamente, o sea, y tú no sabes en ese momento si ese hombre, yo qué sé, te va a atacar o te va a arrancar una pierna o qué te va a hacer, porque no tienes el conocimiento. Entonces, es súper importante que a nuestros hijos les demos una base. No implica que les tengamos que explicar absolutamente todo, ni que tengamos que tener un máster en energías o en espiritualidad, pero sí que es verdad que un mínimo, una base para que ellos estén tranquilos y entiendan el mundo. Igual que les explicamos cómo funciona el mundo en otros ámbitos, tenemos que explicarles cómo funciona en ese, sobre todo si les está afectando. Y os aseguro que tener la información, tener la tranquilidad de que uno tiene herramientas, de que lo que estás viendo es inocuo, que no pasa nada, que no te puede hacer daño, esto obviamente es importante también transmitirlo, que no pasa nada, que no te va a hacer daño, saber lo que es, o sea, eso da una tranquilidad increíble, o sea, da mucha tranquilidad. O sea, quita muchísimos miedos y nos da muchas herramientas para poder trabajar. Entonces, conforme los niños vayan creciendo, ir haciendo que esto sea algo normal, que sea algo habitual. Igual que antes no se hablaba de emociones y cuando decías algo, pues te daba un ostión y se había acabado la cosa. Ya está, ¿no? Sobre todo hace yo, cuando mis padres me cuentan cosas de pequeños, pues vamos, iban a palos todo el día. Mi padre, que estaba en un internado de estos, de curas, o sea, mi padre le daban con la mano abierta cada 2 por 3 todos los días. Entonces, con el tiempo, enseñamos a nuestros hijos la gestión emocional, qué es lo que están sintiendo, validamos sus sentimientos, ¿no? Antes era como, no llores, esto no tal, y ahora no, es como, bueno, pues ¿qué te ocurre? Es normal que estés enfadado, ¿no? Y cada vez estamos aprendiendo más gestión emocional, a no invalidar sus sentimientos, a validarlos, a que sepan cómo gestionar esa frustración. Es decir, estamos en un ámbito en el que estamos trabajando más ese mundo emocional, cuando hasta hace no tantos años prácticamente no se trabajaba en ninguna parte. Pues el ámbito espiritual es súper importante también que lo trabajemos con ellos, porque los vamos a hacer adultos mucho más felices, con mucho más recursos, con muchas más herramientas. Van a poder tener una vida muchísimo más feliz y mejor, porque al final saber es poder. O sea, esto es una frase, ¿no? Súper dicha y conocida por todo el mundo. Y es que es cierta. El conocimiento nos da herramientas para poder actuar y nos abre un campo de posibilidades mucho más amplias. Cuando tú conoces algo, sabes qué herramientas puedes utilizar, o sea, tienes margen de actuación. Cuando tú no entiendes y no sabes qué está ocurriendo ni por qué pasa eso, o sea, tu campo de actuación es muy limitado y para nuestros hijos más. Entonces, no os preocupéis, estaros tranquilos. Una recomendación que os voy a hacer para, ya no solo para los niños que son sensibles o mediums, sino también para las personas adultas que lo son, es las noches suelen ser las más conflictivas porque es cuando apagamos el subconsciente y estamos más abiertos, estamos en un estado de conciencia más parecido al que sería, ¿no? en estos planos frecuenciales. Y somos más fáciles de interceder, somos más fáciles, ¿no? de manipular o de que se acerquen energías o algún ser fallecido que se pueda comunicar con nosotros, cualquier cosa, ¿no? Ya sabemos que por la noche pueden pasar muchísimas cosas.
Yo lo que os recomiendo es que se duerma en un perímetro de 4 turmalinas negras. Tú en la cama, en cada esquina, en el suelo, pones una turmalina negra. La limpias, la recargas. Si no sabéis cómo se limpia y se recarga, en mi Instagram tenéis puesto cómo se hace, cómo se puede limpiar y se puede recargar un mineral. Hay muchísimas formas. Yo os pongo la que a mí me gusta, pero hay muchas y funcionan todas bien. Entonces, y ponemos un perímetro. Una vez al mes al menos tenemos que limpiar y recargar estas turmalinas. Y esto funciona súper bien porque nos protege por la noche de esas frecuencias negativas que pueden interceder en esos momentos en los que estamos más sensibles. Y sobre todo con los niños, ¿no? Que son los más dados al miedo, a tener miedo, a qué me voy a encontrar esta noche, a la oscuridad, empiezan a tener miedo también a la oscuridad a cierta edad. Entonces todo eso les baja la vibración y les hace un poquito más vulnerables a este tipo de energías. Esto no implica nada, es decir, al final una entidad negativa pues se va a acercar a ti, te va a hacer pasar miedo y se va a alimentar de ese miedo y ya está. La mayoría de veces que pasa esto luego se van, o sea, cogen, se alimentan y se van. Es como cuando tú vas a un restaurante, comes y te vas, no te quedas ahí todo el día, ¿vale? Para que me entendáis un poco, igual es un ejemplo un poco raro, pero para que me entendáis. Así que tampoco es algo de lo que realmente os tengáis que preocupar, pero sí que igual que antes hablábamos de los ácaros, pues igual que lo sabemos y cambiamos las sábanas a menudo o utilizamos tejidos que sean antiácaros, etcétera, pues para intentar evitar lo máximo que se pueda, pues esto es exactamente igual, es decir, tenemos algunos hábitos energéticos que nos pueden ayudar pues a que no haya tanta vibración negativa y por lo tanto tantas entidades que estén vibrando en esos planos bajos y que podamos atraerlos. El perímetro de 4 turmalinas sería maravilloso, pero lo que también es fundamental, y mira, os va a parecer a lo mejor una tontería, pero esto es, pero de verdad, o sea, para todos, no solo para niños, para todos. El momento antes de irnos a dormir tenemos que estar vibrando en positivo. No podemos acostarnos y pensar en cosas negativas. Por ejemplo, un niño no sería aconsejable que hubiera estado jugando un videojuego de miedo o que hubiera estado viendo una película que le puede suscitar miedo, porque estaría vibrando en esa vibración antes de irse a dormir, antes de pasar a ese estado de consciencia donde es más vulnerable. Por lo tanto, si nosotros por la noche nos vamos con preocupaciones, con cosas, es decir, vamos calibrando, vamos vibrando bajo, cuando llegamos a ese estado de conciencia y estamos vibrando tan bajito, ¿con qué vamos a conectar cuando cambiemos y estemos en ese estado vibratorio? A planos, y vamos a conectar con planos que están en esa vibración, en esa frecuencia. Así que es súper importante porque durante muchas horas vamos a estar vibrando en una frecuencia en la que nos hemos acostado. Así que es importante que sea alta, que pensemos en proyectos que queremos, en cosas que nos han gustado, en cosas que, pues, si ese día pues ha sido un horror, pues en cosas de otro día, no de ese día. Pero si han habido cosas buenas ese día, pues cosas buenas de ese día o cosas bonitas que quieres hacer mañana o las vacaciones que has planeado, no sé, cualquier cosa que te ayude a vibrar alto. Los niños, un cuento feliz, un cuento bonito, que no tenga partes de miedo, que sea inspirador, que pues eso, que les eleve la frecuencia antes de dormir, también es súper importante. Y bueno, a nivel general esto debería ser suficiente. Luego tenemos pequeñitas herramientas como los minerales, que a mí me gustan mucho, la amatista también para los peques, pero ya sabemos que los niños es muy difícil que lleven cosas, al menos el mío, tú ponle algo que seguro que lo rompe. Entonces, esto para mí sería como lo básico y lo esencial: dormir en perímetro de 4 turmalinas negras, enseñarles a enfrentarse a esos, vamos a decir, seres o a esas entidades, a mostrarle y hacerlo consciente de que él tiene el poder, de que esta es su casa y que solo puede entrar quien quiere, es decir, a marcar ese territorio y acostarnos con la vibración alta. Y notaréis cambios en vuestros hijos y sobre todo le estaréis dando una seguridad, unas herramientas buenísimas para que no bloqueen su sensibilidad y para que además puedan utilizarla para su propio desarrollo personal y crecimiento espiritual. Así que bueno, como siempre, espero haberos ayudado.
y bueno, y que os haya sido de utilidad la información. Si tenéis cualquier duda, cualquier experiencia que me queráis contar, ya sabéis que podéis escribirme en Instagram. Mi cuenta es @hablando_de_espiritualidad y sabéis que podéis escucharlo poniendo Hablando de Espiritualidad en cualquiera de las plataformas en las que estoy: Spotify, YouTube, iVoox, etcétera. Así que nada, os mando un abrazo enorme y hasta el próximo capítulo. ¡Mua!